tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Yosimar nos hizo un excelente energizante aquí después del almuerzo, así que espero que también este espacio nos ayude a complementar un poquito la perspectiva sobre salud. También el trabajo híbrido, seguimos todos, y levante la mano quien lo ha descifrado, porque me encantaría saber quién tiene la receta. ¿Quién siente que ya tiene dominado este tema? Que tiene todas las... Ah, ¿verdad? Ni uno. Sí, eso nos pasa a todos, y realmente es porque cada empresa vamos a tener nuestras propias políticas. Tenemos muchos que respondemos corporativamente que atender esos lineamientos que se nos dictan por un lado, y otros estamos creando esas políticas dentro de nuestra organización. Y realmente esto es un trabajo que queríamos compartir hoy un poquito cómo lo hemos abordado nosotros, ¿verdad? Desde Equifax, de nuevo, esperando compartir ideas. Esto no es la receta única, ¿verdad? Y habrá diferentes sabores, pero creo que puede ser un camino interesante para entender un poquito, para entender un poquito en dónde estamos. Les voy a contar un poquito de la empresa. Nuestra empresa es una empresa transnacional, quienes han escuchado de ella, fungimos en bolsa, estamos en 24 países. Y sí, es una empresa de analítica de datos, de Big Data, que se fundó en los 1800. Entonces es una historia muy divertida de cómo desde los 1800 la empresa estaba apalancando datos y tecnología en ese proceso de evolución. Hemos pasado 2 guerras mundiales, 2 pandemias, así que por decir pocas crisis, ¿verdad? Una situación de breach que se nos dio de ciberseguridad, de uno de los mayores ataques de ciberseguridad que hemos tenido en el 2017. Entonces, pues hemos aprendido realmente a desarrollar una cultura muy resiliente ante el cambio, y creo que eso es lo que a todos nos ha tocado abordar cuando hablamos de trabajo híbrido. En Costa Rica, Equifax, somos alrededor de un equipo de 2,000 personas casi. Damos atención a los 24 países desde Costa Rica, entonces tenemos una cobija bastante amplia de culturas que tenemos que atender y clientes que tenemos que responder. Esto nos posiciona tal vez entre los principales 5% de las empresas multinacionales de servicios en el país. Y pues sí, sigue siendo el mismo reto grande, chiquito, que todos estamos teniendo en este momento para entender cómo lidiar con esta situación. Otro topping de complejidad que tenemos es que tenemos un equipo de entre esas 2,000 personas que es tremendamente heterogéneo. Tenemos personas que nos apoyan y dan servicios desde servicio al cliente y contact center, pero también lo tenemos en áreas de finanzas, que son, ¿verdad? Siempre somos los serios del asunto y nos ponen en orden a todos. También tenemos procesos en tecnología, que son los chiquillos, ¿verdad? Que todo el mundo dice son los desordenados del equipo, ¿verdad? Equipos en robótica y automatización, equipos en ciberseguridad. Entonces es un espectro amplísimo realmente de poblaciones con necesidades muy diferentes, y necesitamos entender cómo crear un ecosistema que nos permita responder a eso. Lo otro que nos pasó también fue que en medio de la pandemia, Costa Rica fue para la corporación de los poquísimos, si no la única operación que permaneció abierta. Nosotros éramos el puntito verde en el mapa rojo de países en el mundo que estaban cerrados. En Costa Rica, el sector de servicios y multinacionales en cuestión de 3 días logró movilizar a más de 70,000 personas para que trabajaran en forma remota bajo el régimen de zona franca. No sé si sabían esa historia, pero eso fue lo que hizo que apostaran en nosotros y que la corporación dijera: en Costa Rica se está haciendo bien, pasemos más talento, pasemos más procesos, y eso es lo que nos ha hecho tener un crecimiento realmente exponencial en estos últimos 3 años. Entonces todo esto, ¿verdad?, realmente nos lleva a pensar, bueno, hemos tenido este péndulo, ¿verdad? Esto ha sido como un péndulo. De repente nos vino la pandemia, todos nos fuimos todos para la casa, nadie respire, y ahora estamos en un péndulo, ¿verdad?, de hasta dónde se devuelve la hamaca, ¿verdad?, del otro lado para estar 100% en el trabajo. Entonces esto es muy direccional y han habido muchas tendencias, ¿verdad? Si nosotros vemos un estudio reciente que sacó Gartner ahora en mayo, vemos que este péndulo así fue, así tal cual fue. En el 2020 teníamos 80% de las personas ya fuera trabajando híbrido o 100% remoto.
Ahora en el 2022 estamos más o menos a un 50% en ese modelo híbrido, incluso disminuyendo, ¿verdad? Ese R que ven remote, ¿verdad? Ese 14%, proyectado a que este año 23 cerremos con 9%. Entonces, siempre cuando en recursos humanos nos dicen, es que no ofrece trabajo remoto, ¿verdad? Todo el mundo piensa que se va a quedar sin talento y que no vamos a conseguir y que va a ser un dolor, ¿verdad? Reclutar a la persona ideal y el chino pelirrojo, como digo yo siempre, ¿verdad? ¿De dónde lo sacamos? Porque ese es el que no le gusta trabajar en la oficina y cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, realmente lo que sucede es que el mundo está dirigiéndose ahora a un péndulo en el centro. Se trata de tener balance, ¿verdad? Yosimar lo hablaba muy bien. ¿Cómo logramos ese balance? Si vemos realmente las políticas, ¿verdad? De ese mismo estudio, ¿verdad? De los análisis de las políticas de return to office, ¿verdad? O retorno a la oficina que están teniendo, nos damos cuenta que el trabajo híbrido realmente está siendo ya implementado por más del 77% de las empresas Fortune, y que además casi 1 de cada 3 está requiriendo que vengan a la oficina entre 1 y 3 días fijos a la semana, ¿verdad? Eso implica hasta cierta forma que desde la perspectiva de inmobiliaria es posible que se hayan optimizaciones o reducciones de los espacios, ¿verdad? Para poder optimizar y tener mejores recursos, porque no necesariamente vamos a tener a las personas todo el tiempo en la oficina. Ahora, en el caso de Equifax, es muy divertido porque voy a decir las 2 malas palabras que bueno, nunca en recursos humanos quiero oír respecto a este tema. La corporación nos dice, mala palabra número 1 es días fijos y mala palabra número 2 es mandatorio. Entonces, vieran qué complicado que fue eso, ¿verdad? Porque entonces nos dicen que tenemos que ir no solo varios días a la semana, sino que además tienen que ser martes, miércoles y jueves. Entonces, contrario a lo que uno pensaría, ¿verdad? Necesitamos un espacio para cada persona, porque todas van a estar ahí todos los días de esos 3 días de la semana. Y los otros 2 pueda que pase el Espíritu Santo, ¿verdad? Se vale. Esa es la regla con la que nos tocó jugar. Entonces uno diría, ¡ih, pobrecillos, es tan terrible! O sea, ¿cómo van a hacer con eso? Porque realmente entre uno ve las empresas competidoras y dice, pero es que es un entorno mucho más flexible, ¿cómo podemos responder? Lo cierto es que ha sido muy interesante porque a estas alturas estamos con niveles de rotación bajo single digits, ¿verdad? Es un solo dígito de porcentaje de rotación anual en sectores como tecnología y demás, que son muy retadores para manejar. Eso pues realmente nos llena de orgullo porque quiere decir que tal vez entre todas estas reglas tan complejas que nos ha tocado manejar, algo estamos haciendo bien. Lo que hemos tratado de hacer es, ya me sonaron el timbre, no me digan porque me estreso también. Lo que hemos tratado de hacer es dos conceptos. Uno es cómo hacemos para levantar esa parte de la cultura de nuestra gente sin crear ese resentimiento por el retorno, ¿verdad? O sea, es la gente diciendo qué barbaridad, me están quitando este derecho, porque ya alguna gente lo da como un derecho, ¿verdad? O sea, es una cosa muy particular de percepción, pero lo cierto es que entonces nosotros lo que hemos hecho son 4 elementos que les voy a compartir hoy, que voy a tratar de desglosar. Uno tiene que ver con cómo hacemos esa puesta en escena para que los ambientes de trabajo en la oficina físicos propicien esa colaboración y esa conexión. Lo otro es cómo creamos agilidad implementando instrumentos en la nube, ¿verdad? La tecnología es nuestro mejor aliado aquí. Lo tercero es que tenemos que entender que cualquier política que nosotros vayamos a desarrollar, y en la pandemia tuvimos que hacerlo porque no teníamos quite, pero muchos improvisamos. Y lo cierto es que estamos con gente que desarrolla propiedad intelectual para nosotros, que maneja datos de clientes de nosotros, que maneja tarjetas de crédito de clientes de nosotros. Entonces, tenemos que estar seguros de que cualquier flexibilidad que tengamos propicie un entorno de colaboración seguro para la corporación y para la propiedad intelectual que se está generando ahí. Y tercero, necesitamos hacer el ambiente divertido. O sea, esto se trata de tener un ambiente sano de trabajo donde
vengamos a la oficina con un propósito, no es venir por venir y calentar una silla, es venir con un propósito los días que se van a estar ahí. Entonces, bueno, voy a desglosar un poquito de esto. ¿Qué hicimos? En medio de la pandemia, como estamos con ese crecimiento, nos tocó rediseñar los espacios de trabajo donde estábamos haciendo una ampliación en nuestras oficinas en Torre Universal. Entonces, lo primero que pensamos es, bueno, diseñemos el espacio realmente pensando que las personas tengan que verse en la obligación de pasar por, más que todo era un espacio vertical, entonces, ¿cómo hacemos para que las personas pasen por todos los pisos cuando necesiten disfrutar de los servicios que ofrecemos en la oficina? ¿Por qué? Porque se trata de colaborar. Si yo voy a estar sentado en un cubículo, voy, como y me devuelvo, eso no aporta nada al proceso de innovación. Entonces, eso quiere decir que yo tengo que subir al piso 24 para ir al consultorio, tengo que ir al 22 para almorzar y tengo que ir al 23 para hacer cualquier otra cosa que quiera hacer. Entonces, eso implica un flujo constante. Lo otro es que, vieran qué divertido, porque el diseño del espacio también responde a cómo actúa la gente. Dividimos los espacios como en vecindades o barrios, según las diferentes habilidades o equipos que estuvieran trabajando, y hicimos los escritorios en forma como de panel de abeja, digamos. Eso es como ese dibujito, ahí estábamos probando un poco cómo iban a ser esos espacios. Pero parece mentira, todo esto uno dice, ah, sí, qué cool. No, esto tiene un propósito realmente de firme detrás, porque por un lado permite la colaboración, la gente en esos barrios se vuelve, conversa, o sea, tiene reuniones aleatorias, espontáneas, ¿verdad? Permite esa colaboración, pero por el otro, además, por ergonomía incluso nos ganamos el 37% de espacio personal versus tener las cosas así en línea. O sea, cosas tan sencillas como eso que permiten hacer ese staging, ¿verdad? Que estábamos hablando. Democratizamos las ventanas. Todo el mundo tiene acceso a poder tener las vistas bonitas, o sea, esto no es cuando el ejecutivo cool viene, ¿verdad? Es donde hacemos las cosas. No, el espacio colaborativo está para que la gente lo disfrute. Hicimos espacios también, intervenciones que podían ser diferentes, que si la gente no tiene esos servicios en la casa, a la hora de almuerzo, lo que sea, poner una consola de PlayStation, o sea, esto pasa, a la hora de almuerzo son como 27 personas ahí adentro, este es un sándwich, ¿verdad? Pero lo cierto es que lo gozan, lo disfrutan, un futbolín, cosas recreativas que ayuden a quebrar el pensamiento un ratito, ¿verdad? Y quitarnos de esos estreses que nos decía Yosimar y volver adentro. Y una cosa que nos encantó fue, vean qué interesante, todo el mundo dice, es que en la casa todo el mundo pasa relax, tengo mi espacio, felices. Lo cierto es que en la casa, si nosotros nos ponemos a ver desde la salud ocupacional, es terrible porque no tenemos casi siempre las condiciones necesarias en donde trabajar. En cambio, si nosotros en la oficina ofrecemos procesos ergonómicos y ofrecemos estaciones donde la persona esté cómoda, este chart, este grafiquito que parece una montañita ahí abajo, son las estadísticas de cuando empezamos a implementar fijo y mandatorio el proceso de regreso a la oficina, cuánta gente llegó y pidió, levantó la mano y levantaron los casos de ergonomía para poder acomodarse riquísimo otra vez en sus estaciones de trabajo, con los descansapiés, con los monitores, con lo demás. Entonces, vean que la gente lo busca. Todas estas son cosas de valor agregado que en la casa no se tienen y son cosas que nosotros podemos apalancar para jalar a la gente de regreso a la oficina y que vean que hay un diferencial ahí. Lo otro es también, a nivel de tecnología, les decía cómo proveemos espacios flexibles y ágiles para que podamos tener equipos colaborando de forma remota desde múltiples países o en sitio. Lo primero es, hay que tener políticas y como recursos humanos hay que trabajar de la mano, o sea, esto de trabajo híbrido, si hay algo que quisiera que se lleven hoy es que no es responsabilidad de solo ustedes, recursos humanos. O sea, yo soy del área de estrategia, trabajo de la mano con mis colegas de recursos humanos, trabajo de la mano con los de tecnología, con los de la mano con ciberseguridad y con facilities, que son los que hacen toda esta gestión de espacios. Pero esto tiene que ser un abordaje integral de los equipos para que sea un proceso exitoso de trabajo híbrido. Tenemos que entender cuáles son esas políticas de conectividad, tenemos que saber cuál es la infraestructura adecuada. Por ejemplo, hicimos muchísimo equipamiento en videoconferencias para poder tener los espacios colaborativos, tener las VPNs
disponibles. Esto es importantísimo a nivel de seguridad, ¿verdad? Cómo vamos a estar haciendo esas conexiones remotas desde nuestros equipos. Habilitar los espacios. Nosotros somos una suite de Google, entonces eso ayudó muchísimo, ¿verdad? El tener documentos que uno pueda estar 7 personas incluso trabajando en el mismo documento a la misma vez, y esto no es caro. O sea, para las pymes, las suites de Google son mucho más accesibles, son cosas que se pueden adaptar y creativamente para incorporar en los procesos de toma de decisiones y volvernos hacia modelos que sean cero papel, ¿verdad? Esto es muy importante. Y finalmente también tenemos equipos que están constantemente monitoreando no solo los volúmenes de consumo de banda para entender que las personas tienen los recursos y la conectividad adecuada, sino también qué entra y qué sale de la red. Eso es muy, muy importante. Lo cual nos lleva a este tema de colaboración segura. Vean qué datos más espeluznantes, porque a mí la verdad que a veces me asustan, ¿verdad? Que uno no mide esos riesgos. Pero uno es que el 50% de los trabajadores usa o gestiona data en sus dispositivos personales. Y 77% de la gente tiene más de 6 dispositivos conectados en sus redes en la casa. Entonces se pueden imaginar la cantidad de data que está circulando, ¿verdad?, de nuestras empresas dando vuelta ahí en el ciberespacio. Más aún, si nosotros vemos, este es un estudio de Forrester que hicieron hace poquito sobre ciberseguridad y justamente el trabajo híbrido, se daban cuenta que el 70% de las empresas han reportado ser víctimas de ataques, de 3 o más ciberataques, y que además esos ciberataques son dirigidos a los trabajadores remotos. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros para proteger a nuestra propia gente? Es muy sencillo caer en las trampas del phishing y el malware, y entonces nosotros en Equifax, bueno, ya hemos pasado por donde asustan. Les conté que en el 2017 a nosotros corporativamente en Estados Unidos fuimos sujetos de un ciberataque de los más grandes que haya habido en el país. Y hoy eso hizo, ¿verdad?, que cambiáramos nuestro CEO, los gerentes los líderes de tecnología, los gerentes de ciberseguridad. Hoy somos posicionados como el mejor 1% de empresas de ciberseguridad en el área tecnológica en el mundo. Entonces, hemos aprendido bastante, por dicha, ¿verdad? Echando a perder a veces se aprende, pero lo cierto es que hemos instaurado una cultura de trabajo remoto donde tenemos varios factores en cuenta. Uno tiene que ver con el factor técnico, que es que tenemos este multifactor de identificación, ¿verdad? No es solo poner un password y yo me logueo al VPN, sino que tengo un PIN también que tengo que tener para que sea multifactor. A veces es biométrico con face recognition, a veces no. Lo otro es que tenemos un equipo de identidad y acceso. Entonces, por ejemplo, si nosotros entre toda la planilla estamos haciendo ascensos constantemente de las personas, cada cuarto de año, a los gerentes se les pide una revisión. Esto es una política que instaura desde Recursos Humanos también, para que los gerentes revisen cuál es el nivel de acceso que tiene esa persona en los sistemas. Si cambió de posición, necesita tener acceso a esas mismas bases de datos, necesita tener acceso a esos mismos sistemas. ¿Quién tiene acceso a qué? Eso es muy importante. Y después, otro de los factores que tal vez creería que es el más importante de todos es la educación alrededor de esto. Cada persona que entra en el proceso de onboarding se le enseña, por ejemplo, qué es ingeniería social, ¿verdad? Esto básicamente suena muy fancy, pero básicamente es cómo los timadores hacen para robarnos la información. Socialmente, ¿verdad? Cuando lo llaman a uno y le dicen, mire, es que tiene un breach de seguridad en su cuenta del banco, ¿verdad? Y uno se va con todo y le da la información. Bueno, eso es ingeniería social, entre muchos otros ejemplos. Esto se ata a los canales de desempeño, ¿verdad? Esto se pone un score o una puntuación en los niveles de desempeño de nuestros colaboradores, y constantemente, a mí me dio un susto porque cuando empecé a trabajar de repente me llegaba un correo y yo tenía que saber si reportarlo como phishing o no, y me tenían que ir a la trampa entre los correos de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces eso es un índice de seguridad que cada colaborador tiene, está atado a los procesos de desempeño, y entonces es como tener un musculito ejercitándose todo el tiempo para saber cómo identifico yo estas trampas, y creo una cultura de educación alrededor de la ciberseguridad.
Hay muchísimos elementos a nivel de trabajo remoto que tal vez por tiempo no me voy a detener en cada uno, pero sí es muy importante entender, por ejemplo, el uso de dispositivos, el que entienda yo cuáles son el uso de VPNs, si yo no tengo una forma de conectarme o tengo que conectarme de un Starbucks o lo que sea, asegurarnos que estemos dando conexiones con VPN seguras. Obviamente no compartir los passwords, ¿verdad? El password de Netflix no puede ser el mismo que hay en el password de la compañía, ¿verdad? Y procesos guiados, ¿verdad? Donde podamos entender sobre todo y desde la perspectiva de recursos humanos cuál es el nivel de data, la clasificación de data que yo tengo acceso y que puedo gestionar. Porque esto es importante, porque entonces yo voy a saber qué necesito reportar como encriptado o no encriptado. O sea, el que nosotros entendamos que yo estoy manejando data tipo 1 o nivel tipo 5 y cómo voy a proteger esa información. Y eso es responsabilidad de recursos humanos, dictarlo de la mano de los equipos de tecnología y de seguridad. Entonces eso es muy importante. Y finalmente, para cerrar, les decía que el venir a la oficina no puede ser solo venga y caliente silla. Cuando nosotros hacemos políticas de estos 3 días, de martes, miércoles y jueves, lo cierto es que entonces tenemos diferentes programas donde la gente lo que hace es muchísimo trabajo en equipo. Esto es un ejemplo del área de tecnología, donde hicieron una feria entre todos para conocer cuáles eran los servicios y productos tecnológicos que estaban dando apoyo y crear e idear, hacer un proceso de co-creación junto con un equipo en Atlanta que estaba en vivo, los 2 equipos desde Costa Rica y Atlanta conectados para crear soluciones colaborativas a las necesidades que estaba impartiendo el cliente. Se vistieron, lo llamaron Elevate, entonces se vistieron de pilotos, se subieron y realmente se trata de hacerlo divertido. Esto no tiene que ser algo como súper formal y las videoconferencias esas con todo el mundo encorbatado que uno se imagina, ¿verdad? Lo otro es que apostamos muchísimo por desarrollo de talento. Cuando la gente está en la oficina puede estar aprendiendo y puede estar aprendiendo entre ellos también. Esto es un ejemplo de cómo utilizamos, las colegas hablaban de Lego Serious Play, de gamification en la mañana. Bueno, nosotros utilizamos esta técnica, en este caso, por ejemplo, capacitamos 63 personas de nuestra área de operaciones, apalancando a uno de los colegas del área de tecnología que es Scrum Master. Entonces esto es la misma gente nuestra colaborando en capacitar a sus compañeros. Hay un sentido muy lindo de propósito y jugamos, y en ese jugar se aprende y obviamente desarrollamos procesos de upskilling. Esto nos ha permitido realmente aumentar la cantidad de profesionales. Nosotros los tenemos tipificados en P1 a P4 y con el tiempo hemos ido logrando ese desarrollo de las personas y eso es lo que nos ayuda a que también haya un sentido de pertenencia. Entonces yo voy a la oficina a trabajar colaborativamente, a desarrollarme y a tener oportunidades de crecimiento últimamente. Entonces, pues eso es un poquito lo que compartimos de valores, 4 ingredientes que creemos que son importantísimos a la hora de diseñar modelos de trabajo híbrido que respondan a una productividad, que ofrezcan esa flexibilidad y ese balance realmente entre la experiencia que tenemos en la casa y la experiencia que podemos tener en la oficina. Muchas gracias. Muchas gracias a doña Karin de Equifax por esta exposición. Rey, vamos a tener 5 minutos nada más de preguntas, por favor. Como mande usted, Adriana, yo soy obediente. Bueno, ahí va a aparecer un código QR para que ustedes puedan, por favor, hacer las consultas correspondientes que le quieran hacer a Karin. Karin, nos hablabas del caso de Equifax, por supuesto, llevan decenas de años y este proceso no fue accidental, sino que fue planificado. Para las organizaciones que no tienen esta modalidad o que hasta ahora la están sondeando, ¿es acumulativa la experiencia? Es decir, ¿debe hacerse paso a paso y por dónde comenzar, por ejemplo, según tu experiencia, el trabajo híbrido? Yo creo que es importantísimo primero tener claras las reglas del juego, ¿verdad? Si vamos a hacer algo que va a ser fijo, ciertos días, o sea, la gente entiende, yo creo que es muy importante tener la transparencia de cuál va a ser la política y esto tiene que responder muchísimo pues al tipo de negocios, al modelo de negocio que se tenga.
y de ahí empezar a desarrollar estas diferentes aristas, ¿verdad? Si genuinamente es muy válido, hay empresas que todavía a estas alturas no han convocado una política de return to office, ¿verdad? O mandatoria, y todo el mundo sigue yendo cuando quiere, pues son sabores muy respetables también, ¿verdad? Pero lo cierto es que tener reglas claras es importante y de ahí pues empezar a desarrollar de nuevo. Mi llamado es, esto no es una responsabilidad solo de recursos humanos, esto es una política integral. Entonces, en la manera en que se aborde de esa forma, de decir qué es lo que vamos a hacer e integralmente a quiénes de mis colegas tenemos que tener sentados en la mesa para hacer que esto funcione. Continuando con esta pregunta, tú hablas de varios temas a lo largo de la conferencia, hablas de flexibilidad, de productividad, de ciberseguridad, por supuesto, y yo lo traduciría en rentabilidad. Al final, los gestores globales de cada compañía, aún los locales, por supuesto, pues se fijan en la rentabilidad. Pero para una compañía que no tiene este background tuyo, por ejemplo, de tu empresa, no es tan fácil. Y aquí hay varias compañías también en ese proceso. ¿Tus recomendaciones? Yo creo que hay que ser muy creativo realmente, o sea, uno ve todo esto y uno dice, esto es una inversión de millones de millones. Pues sí, o sea, uno no, tampoco es que, ¿verdad?, vamos a ser tan ingenuos. Para tener programas muy robustos y tal vez muy completos como este, posiblemente sí. Pero lo cierto es que hay que ser creativo, o sea, esto de diseñar los espacios, hacer que la gente se sienta cómoda, hacer que la gente tenga un propósito para ir a la oficina, eso no cuesta plata. O sea, se pueden hacer soluciones mucho más creativas. A nivel de pymes, ¿verdad? Podemos escalar esto a como lo veamos, pero lo cierto es tener ciertos ingredientes en la mezcla para entender que son los botones, ¿verdad? O las consideraciones que tenemos que tener. Hablábamos del tema de Google, ¿verdad? Gmail es muy accesible incluso a pymes. Cómo apalancamos ese tipo de tecnologías, ¿verdad? Que no son nada costosas. Entonces, no quiere decir que yo tenga que hacer un super splash con esto. Sí es importante ser creativo en la implementación, ¿verdad? Creatividad. Líderes como Elon Musk, por ejemplo, dicen, no, esto no sirve, no nos funciona, y ha ordenado que casi la mayor parte de sus equipos vuelvan al trabajo en vivo, digamos, ¿no? ¿Cuál es tu apreciación de eso? Porque es una representante de grandes tecnológicas al final. Sí, bueno, el tema de Tesla yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Y es como el chilillo máximo. Yo que estaba quejándome del 3 fijo nuestro, ¿verdad? Y ese es como el logro. Realmente yo creo que el propósito aquí es entender cómo crea uno cultura, ¿verdad? La empresa y el éxito de la empresa se hace alrededor de la gente. Y esa cultura colaborativa es lo que va a construir el éxito de los modelos. En el tanto, uno puede entender cuál es esa política para balancear lo suficiente para sentir que está creando uno la cultura adecuada. Creo que eso es lo que parte va a dictar cuánto tiempo y cuál va a ser la política de retorno a la oficina. Si uno tiene modelos versátiles, ¿verdad? Así como esta Tesla, hay otras que dicen, no venga nunca si quiere, porque tal vez creen que hay una forma más creativa, ¿verdad?, de instaurar esa cultura aunque esté la persona remota. Creo que va a responder muchísimo a ese enfoque de generación. Pues gracias, doña Karin, por estar aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para ella, por favor.